Bueno, ya hemos trabajado en nuestra plantilla de formulación de hipótesis y posiblemente encima de tu mesa ahora tengas un volumen enorme de hojas rellenas de formulaciones de supuestos de negocio que no sabes si van a funcionar o no van a funcionar. Es un momento dramático porque posiblemente estés pensando que tu negocio no tiene ningún sentido y quieras tirarlo todo abajo. Espera un segundo. Antes de venirte abajo con todo esto, espera a tener los primeros hechos y los primeros experimentos que te ayudan a encontrar hechos que de alguna manera o de otra te ayuden a ajustar en el modelo. Aunque te estés muriendo de ganas ahora mismo con respecto a que tu negocio no tiene ningún sentido, porque es un momento crítico, es un buen momento para parar y esperar a seguir experimentando. Pero claro, de todo este volumen de hipótesis, una de las preguntas que tendrás encima de la mesa es ¿por cuál empezamos? ¿Cuál será la primera hipótesis que tengamos que validar en nuestro modelo de negocio? Para eso te voy a dar una herramienta muy sencilla. Cógete una hoja y divídelo en dos ejes. Uno de los ejes lo que va a describir es la criticidad. ¿Cuánto de crítica es la hipótesis? Altamente crítica significaría que si la hipótesis no se cumpliera tendría que ajustar de manera importante en el modelo de negocio. Baja criticidad lo que quiere decir es que si no se cumpliera esta hipótesis no afectaría de manera importante en el modelo o no tendría que cambiar nada. Y el siguiente eje lo vamos a llamar eje de incertidumbre, siendo la parte superior en el cual alta incertidumbre describe que no tengo ni idea con respecto a supuesto hipótesis, baja incertidumbre lo que quiere decir es que tengo muchos hechos ya alrededor de este supuesto hipótesis. Una vez que hayas dibujado estos ejes encima de una hoja, empieza a colocar de manera cualitativa las diferentes hipótesis y empezás a darte cuenta que hay hipótesis que son más críticas que otras, que tienen más incertidumbre que otras, y empieza a colocarla en estos 4 cuadrantes. Lo que vamos a hacer después, cuando hayas colocado de manera cualitativa en sus 4 cuadrantes todas tus hipótesis, lo que haremos es elegir el cuadrante en el cual tengamos las hipótesis más críticas con más incertidumbre. Estas hipótesis serán las primeras que vamos a experimentar. ¿El objetivo? Bueno, el objetivo básicamente es coger la hipótesis más crítica, con más incertidumbre, que sea más sencilla para validar para mí, porque esta te llevará al conocimiento más rápido y al conocimiento que te ayude a ajustar de manera más eficaz en tu modelo de negocio. Así que dedica básicamente 1 hora o 2 horas a colocarlas, a priorizar esas hipótesis y a intentar entender cuáles son las más críticas. Y es muy importante esto porque, ojo, toda tu historia puede cambiar en función de cómo empieces a validar las hipótesis, y no es lo mismo empezar por una hipótesis que con otra, porque posiblemente una hipótesis con respecto al problema invalida muchísimas de las hipótesis que tenías redactadas. Imagínate que la hipótesis primera es no creo que el problema exista en el cliente, o creo que el problema es este y quiero ver que sea tan frecuente como yo suponía. Si cuando salgas a la calle y descubras que, por ejemplo, ese problema no existía o no era tan frecuente como tú suponías, el resto de las hipótesis del modelo van a caer, porque la solución no tiene sentido, el canal no tiene sentido, la captación de cliente no tiene sentido, ni siquiera el modelo de ingresos tiene sentido. Que no cunda el pánico. Recuerda, la clave de la aplicación de Lean Startup es utilizar la adaptabilidad, es decir, adaptarnos y ajustarnos a los hechos encontrados en cada experimento. Y recuerda que aunque le tengas mucho cariño a tu idea, solo es una idea, no es un negocio. Y lo que tienes ahora mismo encima de la mesa son post-it en un papel, que no valen nada. Así que céntrate en intentar entender cuáles son las hipótesis más críticas y empecemos a validar después aquellas con experimentos para reducir incertidumbre y ajustar y pivotar en tu modelo de negocio.